Bienvenidos a tu podcast Entre Generales y Emperadores, un programa donde exploramos las figuras claves y los eventos que marcaron el México del siglo XIX. Hoy hablaremos de tres personajes que definieron esta era turbulenta: Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo. Héroes para algunos, villanos para otros, pero sin duda protagonistas de un capítulo crucial en nuestra historia. En nuestro primer segmento hablaremos acerca de Antonio López de Santa Anna, su ambición y controversia. Antonio López de Santa Anna es quizás el personaje más controvertido del siglo XIX mexicano. Fue presidente en 11 ocasiones, navegando entre el liberalismo y el centralismo según le convenía. Santa Anna simboliza la inestabilidad política de un México recién independiente. Su legado está marcado por eventos claves como la Guerra de Texas y la guerra con Estados Unidos. En Texas, aunque ganó la batalla del Álamo, fue capturado en San Jacinto, lo que selló la independencia tejana. Más tarde, en la guerra con Estados Unidos, México perdió casi la mitad de su territorio tras firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Santa Anna también es recordado por sus decisiones económicas controvertidas, como la venta del territorio de la Mesilla. Para algunos, fue un héroe defensor de la soberanía; para otros, un oportunista que contribuyó a la fragmentación del país. Para nuestro segundo segmento, hablaremos acerca de Benito Juárez, una reforma y resistencia. Benito Juárez, el primer presidente indígena de México, representa la lucha por la igualdad y la modernización. Durante su mandato, impuso las leyes de reforma que separaron a la Iglesia del Estado y modernizaron las instituciones del país. Sin embargo, estas medidas desataron una guerra civil entre liberales y conservadores. Durante la intervención francesa, Juárez lideró la resistencia contra el Segundo Imperio Mexicano, defendiendo la soberanía nacional. Su regreso al poder tras la derrota de Maximiliano consolidó la República, pero también enfrentó críticas por perpetuarse en el poder. Juárez dejó un legado de institucionalidad, aunque su figura sigue generando debate. Para muchos es símbolo de progreso, para otros un líder autoritario que no supo retirarse a tiempo. En nuestro tercer segmento hablaremos acerca de Maximiliano de Habsburgo, el emperador trágico. Maximiliano llegó a México en 1864 con el apoyo de Napoleón III y los conservadores mexicanos. Su objetivo era modernizar el país bajo un régimen monárquico, pero su reinado estuvo marcado por la falta de apoyo popular. A pesar de sus ideales progresistas, como la abolición del trabajo forzado y la defensa de los indígenas, Maximiliano dependía demasiado de los conservadores, lo que le dificultó gobernar. Su derrota en la batalla de Querétaro y su fusilamiento en 1867 marcaron el fin del Segundo Imperio Mexicano. Maximiliano es recordado como una figura romántica trágica. Sus intenciones de modernizar México chocaron con la realidad política del país, llevándola a un fin que aún genera simpatía y controversia. En nuestro cuarto segmento hablaremos de eventos claves de la era. La historia de México en el siglo XIX estuvo marcada por eventos fundamentales que definieron su territorio, política y sociedad. Algunos de los momentos más destacados incluyen la Guerra de Texas, la guerra con Estados Unidos, la batalla de Puebla y la Reforma. A continuación, examinaremos estos eventos con mayor detalle para comprender su trascendencia. La Guerra de Texas de 1835 a 1836 fue uno de los eventos más críticos para México bajo el liderazgo de Antonio López de Santa Anna. Texas, entonces parte del territorio mexicano, inició una rebelión buscando la independencia. Influenciada por tensiones entre colonos angloamericanos y el gobierno central mexicano, la derrota de Santa Anna en la batalla de San Jacinto y su captura en 1836 sellaron la independencia texana. Este evento no solo debilitó el prestigio de México en la región, sino que marcó el inicio de una serie de pérdidas territoriales. Posteriormente, la guerra con Estados Unidos de 1846 a 1848 representó un golpe aún mayor.
Provocada por disputas territoriales tras la anexión de Texas por Estados Unidos, esta guerra resultó en la invasión estadounidense de territorio mexicano y en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. México cedió más de la mitad de su territorio, incluyendo los actuales estados de California, Arizona, Nuevo México y partes de Utah y Nevada. Este conflicto redefinió las fronteras de ambos países y dejó profundas cicatrices en el orgullo nacional mexicano. Además, exacerbó las divisiones internas y debilitó la estabilidad política de México durante décadas. También tenemos a la Batalla de Puebla. En medio de la intervención francesa en México, la Batalla de Puebla se convirtió en un símbolo de resistencia y orgullo nacional. En 1862, el ejército mexicano liderado por el general Ignacio Zaragoza enfrentó a las tropas francesas, consideradas en ese momento una de las más poderosas del mundo. A pesar de estar en desventaja numérica y militar, México logró una sorprendente victoria el 5 de mayo de 1862. Este triunfo no detuvo la eventual intervención y el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano bajo Maximiliano, pero fue un importante momento de unión y esperanza para el país. Hasta el día de hoy, el 5 de mayo es celebrado, especialmente en Estados Unidos, como un recordatorio de la resistencia mexicana frente a la adversidad. Tenemos también la Reforma. Desde 1855 a 1861, este fue un periodo transformador en la historia de México, liderado principalmente por Benito Juárez y los liberales. Este movimiento buscaba modernizar el país a través de la separación de la Iglesia y el Estado, la redistribución de tierras y la implementación de un sistema político más equitativo. Las leyes de la Reforma incluyeron medidas como la nacionalización de bienes eclesiásticos y la creación del registro civil, desafiando siglos de control clerical sobre la sociedad mexicana. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de conflictos. La Reforma dividió profundamente a la nación entre liberales y conservadores, lo que llevó a una guerra civil conocida como la Guerra de la Reforma. A pesar de la eventual victoria liberal, las divisiones sociales y políticas persistieron, dejando un legado mixto. Por un lado, consolidó a México como un estado laico y democrático. Por otro, incrementó las tensiones internas que facilitaron la intervención extranjera. Cada uno de estos acontecimientos redefinió a México en distintos niveles: territorial, político y cultural. La pérdida de Texas y del norte del país durante la guerra con Estados Unidos debilitó la identidad nacional y abrió las heridas que tardaron años en sanar. Por otro lado, la Batalla de Puebla y las reformas impulsadas por Juárez representaron una lucha por la soberanía, la modernidad y la justicia social, a pesar de los sacrificios que conllevaron. Estos dos eventos no solo marcaron la era de Santa Anna, Juárez y Maximiliano, sino que también sentaron las bases para la construcción de un México más resiliente y consciente de su identidad nacional. Santa Anna, Juárez y Maximiliano dejaron una huella profunda en México. Y esto es parte de nuestro segmento final: reflexiones sobre su legado. Sus legados fueron contradictorios. Santa Anna es recordado como un maestro de la manipulación política, Juárez como un defensor de la República y Maximiliano como un idealista desconectado con la realidad. Lo bueno, cada uno a su manera intentó construir un México más fuerte. Lo malo, sus errores profundizaron las divisiones y dejaron heridas que tardaron en sanar. Lo feo, los sacrificios humanos y territoriales que marcaron esta época de transformaciones. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia. Espero que esta reflexión les haya permitido entender mejor una de las épocas más complejas de México. Nos vemos en el próximo episodio de Entre Generales y Emperadores. Hasta la próxima.